Hola, guapetones y guapetonas. Las mujeres, ¿no? Muy válidas. Bueno, hoy vamos a explicar el problema de la política, de la sociedad o la política. Y bueno, pues de nuevo, espero que hayáis mirado los apuntes, que creo que más o menos se entienden. Simplemente vamos a explicar un par de conceptos más. En la política, además, vamos a criticar el consumismo que lleva a gente a comprar productos de merchandising para darse una cierta identidad, que es una actitud completamente estúpida. Muy bien. Empieza el problema con la famosa tesis 11 de Marx. Quiero que parezca así porque, bueno, nombramos la tesis en concreto y la citamos, ¿no? Esa tesis es muy conocida, se ha criticado mucho, se ha analizado mucho, obviamente no está libre de discusión, etcétera. Entonces, bueno, nosotros la citamos para que quede guay, para que el corrector de la Complutense diga, guau, este tipo simplemente sabe lo que hay y con suerte, como siempre os digo, no lea nuestro examen. Lo vea muy completo y diga, uy, qué pereza, un 10 y ya está, ¿no? Entonces, bueno, la tesis 11. Creo que se entiende bien, pero vamos a explicar un poco. Dice Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas formas. Nosotros ya hemos visto diversas formas de interpretación del mundo, ¿no? Tenemos la interpretación platónica de la teoría de las ideas, la interpretación kantiana con esa propuesta del fenómeno frente al noúmeno, etcétera, etcétera. ¿Qué le ha faltado a la filosofía, según Marx? Cambiarlo, ¿vale? Y esta es una cosa fundamental. Entonces Marx no desarrolla ningún tipo de teoría, no establece una interpretación del mundo antes de cambiarlo, simplemente propone un modelo de cambio. No. Eso es lo que cambia, esa es la comprensión nueva de la filosofía. La filosofía, como mero ejercicio de interpretación del mundo, al mismo tiempo que interpreta el mundo, lo justifica, lo legitima. ¿Mm? Cuando yo explico por qué el mundo es así, pues justifico exactamente eso, por qué el mundo es así. Entonces, no aparecen nuevas posibilidades para este mundo. El mundo queda justificado, entonces, bueno, el mundo es una mierda, ¿no? Platón diría esto, el mundo sensible es una basura, entonces, bueno, pues es que se queda así, ya está. Es una mierda, así que vamos a vivir en esta basura de mundo el tiempo que nos quede. Lo que propone más es que aparte de analizar el mundo, que es una cosa que hace, orientar esa interpretación del mundo a una transformación, a un cambio efectivo. Así, la filosofía aparece ahora como un medio de transformación social, ¿no? Está orientada a la práctica, no a la teoría. ¿Le falta teoría? No. Lo que pasa es que Marx concibe que la teoría debe estar orientada hacia la práctica, que no puede haber una teoría que esté libre de práctica. Tú no puedes analizar un mundo y criticarlo y no ver que es necesario un cambio. Entonces, ¿qué va a hacer Marx? Analizar esta realidad, ¿no? Por medio de esa teoría que llamamos materialismo histórico, que hoy sí vamos a explicar, pero sobre todo proponer un programa de transformación político, ¿vale? Porque, claro, resulta que es que esta realidad es una basura, como ven todos los filósofos, ¿no? Casi todos los filósofos ven que esta realidad es una basura. Pues Marx es el primero que dice, pues vamos a orientar esto a cambiar las vidas. Como las vidas humanas son una basura, sí, pues vamos a hacer que la existencia sea una cosa un poquito más cómoda. Entonces, Marx analiza la realidad. ¿Cómo analiza la realidad? Con una teoría que él considera que es científica, ¿vale? Tenemos que interpretar esto de científico, porque no es una teoría científica de las ciencias naturales, no es una teoría al estilo de la física, al estilo de la biología, ¿vale? Es una teoría que en alemán tiene más sentido esta distinción, ¿no? En alemán hay una distinción entre las ciencias de la naturaleza, que son las ciencias para nosotros, y las ciencias del espíritu, que para nosotros no son ciencias como tal, ¿vale? Las llamamos ciencias sociales, pero sí que no consideramos que son ciencias propiamente. ¿Por qué? Porque les falta un factor fundamental. Las ciencias de la naturaleza son capaces de adelantarse a hechos futuros, prevén los hechos futuros. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si un profesor de física quiere tirar a un bebé por la ventana, entonces es capaz perfectamente de adelantarse a ese hecho, simplemente midiendo el objeto, el bebé en este caso, viendo el conjunto de datos, la resistencia que hay, la caída que hay, los diferentes elementos ambientales, se puede
adelantar como científico al hecho que va a ocurrir, es decir, a la velocidad que va a caer y lo que va a pasar con ese cuerpo que cae, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese hecho no se da aislado, sino que hay unas ciencias, que en alemán se llaman ciencias del espíritu, que vienen a analizar esa realidad, a problematizarla, a discutir si está bien o si está mal, discutir si ha habido un cierto sistema político donde se ha hecho legítima esa forma de experimentación científica con bebés tirados por ventanas, defenestrados. Esas son las ciencias del espíritu, ¿vale? Entonces, Marx está proponiendo una teoría de las ciencias del espíritu, pero esta teoría sí que pretende adelantarse a los hechos futuros. Eso es lo importante en Marx, ¿vale? Otra cosa es si lo consigue o no, obviamente no. El objetivo es ese, es adelantarse a la realidad. Entonces, ¿qué hace el materialismo histórico? Explicar esta realidad, pero explicar esta realidad en el ámbito social, ¿vale? Que es el que le importa a Marx. A Marx no le importa la realidad en tanto que... Sí, ya te hemos visto todos. Por favor. Vale, entonces el materialismo histórico intenta eso, adelantarse a la realidad, intentar explicar en el ámbito social lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente explicando la realidad por su forma de producción material, ¿vale? Es decir, en una sociedad trabajamos y producimos. ¿Por qué? Porque el ser humano, esto lo vimos en el programa del ser humano, que está en el otro vídeo, el ser humano está caracterizado como ese animal que transforma la realidad por medio de una actividad que él llama praxis o que nosotros consideramos simplemente trabajo. Muy bien, ¿no? Entonces, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de producir, nuestra forma de hacer cosas es la que nos determina. Entonces, ¿cómo explicamos la realidad social del ser humano? Pues por esas formas de producción. Claro, el materialismo viene a explicar la realidad desde las formas de producción. No desde las ideas, no desde la filosofía, no desde la literatura, no desde la naturaleza, no, desde las formas de producción, de la forma en la que trabajamos, simplemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque un modo de producción caracteriza a una época histórica o a un pueblo histórico. Por ejemplo, en el feudalismo, esa forma de producción es la de la servidumbre. El feudalismo, como fenómeno político histórico completo, se caracteriza porque hay siervos y porque hay señores, ¿no? Los siervos sirven al señor. Vale, entonces, ¿por qué se caracteriza el capitalismo? Por el trabajo asalariado. Ya no hay servidumbre como tal, lo que pasa es que hay ciertas personas que tienen que trabajar y otras personas que les pagan por trabajar, ¿vale? Es decir, trabajo a cambio de un salario, ¿vale? Y esto, aunque puede parecer una cosa pues simple, tiene problemáticas esenciales muy muy grandes. Primero vamos a explicar, antes de entrar en esto, qué elementos caracterizan a una forma de producción de cualquier época histórica para ver cuáles son las características básicas del capitalismo. Ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, tenemos dos elementos. Por una parte, vamos a empezar hablando de la estructura económica o infraestructura. ¿Por qué infraestructura? Porque está por debajo, ¿vale? La otra es la superestructura, la que está por encima, la que se edifica encima de la infraestructura, ¿vale? O la estructura ideológica. Vale. Empezamos con la primera, la estructura económica. Es simplemente el modo en el que produce una sociedad, ¿vale? Cómo fabricamos, cómo hacemos cosas, cómo trabajamos, ¿vale? En esta hay que analizar dos elementos distintos, ¿vale? Las fuerzas productivas, que son simplemente pues las personas, los productores, ¿vale? La gente que trabaja. Pero también son los recursos. Es decir, una persona no puede trabajar si no tiene unas ciertas materias primas o unos recursos de los que pueda hacer uso para trabajar. Luego, aparte, están los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Pues simplemente la maquinaria, por así decirlo, la base sobre la que nosotros podemos trabajar. Entonces, puede ser maquinaria, fábrica, incluso el suelo en el que estamos trabajando, ¿vale? Pero por otra parte están las relaciones de producción. Porque claro, el trabajo no se da aislado, siempre se da en una cierta relación con aquellos que tienen medios de producción, es decir, los que tienen maquinaria, los que tienen una fábrica, los que tienen un suelo, los que tienen un sitio donde se trabaja y aquellas personas que trabajan. Hay ciertas sociedades, dice Marx, debería ser el futuro, donde todo el mundo tiene medios de producción. ¿Qué ocurre? Que en el capitalismo no es así. Entonces, las relaciones de producción es simplemente la forma en la que se relacionan los jefes y sus trabajadores, o los siervos y sus señores, etc. ¿Cuál es entonces, en base ya a este análisis y a los diferentes elementos que conforman la realidad, la peculiaridad de la sociedad capitalista? Pues que los productores, en este caso, no son siervos, sino que son obreros asalariados, ¿vale? ¿Qué es un obrero asalariado? Pues eso, una persona que vende su fuerza de trabajo.
La pregunta es ¿por qué vende su fuerza de trabajo? ¿Por qué vende su tiempo a cambio de un salario? ¿Por qué haría nadie eso? Pues porque no tienes medios de producción. Un obrero no tiene medios de producción. Un obrero no tiene fábrica. Un obrero no tiene una propiedad donde pueda trabajar, donde pueda fabricar cosas. Entonces, ¿qué puede hacer? Trabajar para aquel que sí tiene medios de producción. Trabajar para aquel que sí tiene un negocio, que sí tiene una fábrica, etcétera, ¿vale? Entonces, eso, de nuevo, parece una tontería, pero es que es primordial para entender el capitalismo. ¿Por qué existe esta forma de trabajo? Porque hay una clase social que no tiene medios de producción, que le pertenecen al burgués, ya sale esta palabra, ¿no? El burgués es el que tiene medios de producción. El burgués es ese rico asqueroso, un Cayetano. ¿Qué nos enseña Scooby-Doo? Que a los ricos hay que matarlos a todos. No, Miguel. ¡A todos! Miguel. Hay que matarlos a todos. No. El burgués, por definición, con terminología marciana, es aquel que tiene medios de producción. Aquel que tiene un negocio donde otros trabajan para él. Entonces, en esta sociedad capitalista hay dos clases sociales. Los obreros, que no tienen propiedades, por así decirlo, que solamente tienen su cuerpo, literalmente su cuerpo y su tiempo, y trabajan para otro. Entonces, claro, yo como obrero gano un dinero porque vendo mi fuerza de trabajo. Vendo un cierto tiempo mío y un esfuerzo físico mío. Y luego está esa otra clase social que no necesita trabajar. ¿Por qué no necesita trabajar? Porque tienen medios de producción, porque la gente trabaja para ellos. Entonces, vale, pero ¿por qué esa persona no necesita trabajar? Pues aquí viene lo importante. Y aquí es la base por la que Marx puede criticar el sistema capitalista. Por el concepto de plusvalía, que vamos a analizar con detenimiento. Vamos a poner un caso práctico para que lo entendáis. Este es el servicio que pagáis en el colegio por aprender. Pagáis, imaginad, es todo hipotético, 10.000 euros, ¿vale? Que se dividen en 5 partes por cada profesor que os da clase. Esta parte es la que me corresponde a mí. Una quinta parte que corresponde a 2.000 euros. Entonces yo genero 2.000 euros con mi trabajo. ¿Qué ocurre? Que de esos 2.000 euros, la mitad, 1.000 euros, son míos. Esta parte que estamos rayando. Esto es lo que me gano yo con mi fuerza de trabajo. Pero ¿dónde se queda la otra parte? ¿Quién me la está quitando? Pues obviamente el burgués. El burgués que realmente se está apropiando de una parte de mi trabajo, de algo que he generado yo con mi fuerza de trabajo. Por tanto, se está aprovechando de mí. A este excedente con el que se queda el burgués lo llama Marx plusvalía. Así con todo, queda muy claro que hay una brecha económica muy clara entre el obrero y el capitalista, ¿no? Al obrero no le queda nada, no puede vender otra cosa que no sea su fuerza de trabajo, ¿vale? No tiene nada más que llevar al mercado. En cambio, el burgués tiene muchas cosas que llevar al mercado porque puede producir cosas, ¿vale? Y trabajan para él y obtienen una riqueza en base al trabajo que hacen para él. Pero para Marx hay un movimiento aquí muy ilegítimo, que es que ese burgués se está quedando con una riqueza que produce el trabajador que no produce él. Bien, esto todo respecto a la infraestructura o estructura económica. Vamos a hablar del segundo elemento, ¿vale? Vamos a hablar de la estructura ideológica o superestructura. ¿Qué es eso? ¿Qué es una estructura ideológica? Pues el conjunto de ideas, de leyes, de costumbres, incluso cosas religiosas. Es decir, todo ese conjunto de ideología, ¿no? De ideas que tenemos, que compartimos en un cierto suelo, en una nación, en un tiempo histórico concreto, etc. ¿Cómo llama Marx a este conjunto de ideas? Ideología. La ideología, para Marx, justifica y legitima la estructura económica vigente. Por eso es el orden, ¿no? Está la infraestructura, relaciones económicas, y la superestructura. Primero va la infraestructura, aquellas formas de producción, y más tarde se genera por encima de ella, pensarlo como, pues eso, como arquitectónicamente, se construye encima sobre una base económica un conjunto de ideologías, ¿vale? Claro, esas ideologías, esas ideas producidas, esas costumbres, van a estar en pugna con la infraestructura de la que vienen, no, son perfectamente congruentes con ellas. Por eso la ideología justifica y legitima el sistema económico vigente, ¿vale? Esto es muy interesante para analizar los productos culturales que hoy en día son una mercancía más. Las películas, las series, los mangas, cualquier cosa cultural es una mercancía. Entonces, con esta teoría creo que es muy interesante, estemos de acuerdo o no, analizar los productos culturales. A mí esto sí me parece muy interesante porque me permite entender las películas, las series, los libros de mejor modo, ¿vale?
Por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos, ¿no? En busca de la felicidad y Avatar. Creo que estos 2 documentos culturales se presentan muy bien como ideología. En busca de la felicidad es una peli muy mona, que tiene una banda sonora muy bonita y unos momentos muy, muy estelares, ¿no? Que son capaces de hacer que yo llore un poco, ¿no? Que me emocione y que vea un modo de vida que es correcto. ¿Cuál es ese modo de vida? Un modo de vida completamente liberal. Un modo de vida completamente congruente con la vida económica estadounidense, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero va sobre un hombre que lo da todo por conseguir un buen trabajo, por obtener un éxito en esta vida mercantil, en esta vida empresarial. Cuando lo da todo, digo que lo da todo. Da todo su tiempo, da todo su esfuerzo y puede llegar incluso a ámbitos problemáticos. Hay una escena muy llamativa de la peli que es a priori muy mono, ¿no? Pero de fondo creo que es un poco sórdido. Es una escena en la que él, por los problemas económicos que está teniendo, tiene que dormir con su hijo en unos baños públicos. Y eso es un sacrificio que él hace para conseguir su objetivo. Nosotros podemos analizar por qué narices una película querría decirme a mí que ese modo de vida es deseable. ¿Por qué tendría que llegar ningún ser humano a ese límite? Porque un ser humano que tiene a cargo a otro ser humano más pequeño que él y de quien depende, tendría que llevar a un niño a dormir una noche en unos baños públicos por alcanzar su sueño de estrellato mercantil y económico. Está muy claro que esa película está dándonos una forma de vida correcta. Entonces, creo que es interesante analizar esa película como ideología, ¿no? Como me están dando el modelo de conducta a seguir. Y eso me lo está produciendo ¿el qué? Una persona que en su libertad quiere expresarse por medio del cine. No, según Marx no. Una estructura económica. Unas relaciones de producción y de relaciones económicas vigentes, que se intentan justificar a sí mismas por medio de sus productos culturales, por medio de sus mercancías. El segundo caso es Avatar. Avatar me parece una peli muy mona, ¿no? Muy, muy chula de ver, que da una información muy, muy básica, que es que la alternativa al mundo mercantil capitalista que se ha cargado en la Tierra, ¿no? Avatar va de esto, la Tierra está en las últimas porque nos hemos cargado las materias primas y los recursos naturales, entonces los hemos buscado en otra Tierra, en Pandora, ¿no? Y resulta que en Pandora pues hay una vida primitiva, una vida más cercana al contacto de la naturaleza. Entonces es una historia que te cuenta cómo ciertos individuos acaban seducidos por ese modo de vida más cercano a la naturaleza, en conexión con Eiwa, o con el Dios, con el Tao, con eso que controla todo, el ciclo sin fin del que siempre os hablo en El Rey León, ¿no? Entonces hay que estar en contacto con eso. La peli es muy bonita y propone eso, pero también te está diciendo algo muy claro, que es que la única forma de alternativa al capitalismo y a estos modos de producciones que se cargan la realidad es el primitivismo. Es volver a llevar taparrabos y volver a abrazar animalitos y considerar que los caballos son tus hermanos o cosas por el estilo. Y no tiene por qué. No tiene por qué. Quizá hay otros modos de producción, quizá hay otros modos de existir en un mundo mercantilizado, en un mundo donde existe la mercancía, donde existe el mercado, pero que sea más congruente con nuestra naturaleza, donde sea posible una vida digna. Entonces, de nuevo, creo que Avatar se puede interpretar como una ideología que te dice la alternativa al capitalismo es llevar taparrabos en medio del bosque. Cosa que no le gusta a nadie, cosa que en la pantalla es un idilio muy bonito de ver, pero que es inalcanzable. Entonces, el producto cultural te está diciendo la alternativa es esta, ¿la quieres? No. Entonces, lo que haces es disfrutar en una pantalla, pensar en cómo sería, ¿no? Vivir en conexión con la naturaleza, con las plantitas y los animales en otra tierra, llevando taparrabos, pero lo que te queda es disfrutar de esas 2-3 horas, bueno, las pelis estas son larguísimas, y luego volver a tu triste vida mercantil y a grabar de nuevo un puñetero vídeo para tus alumnos. Vamos, yo he hablado de productos culturales como mercancías, pero esto se puede hacer con cualquier cosa, con cualquier conjunto de leyes o cualquier conjunto de ideas. Por ejemplo, se habla mucho del calvinismo, que es esa forma religiosa que está más cercana al trabajo, al sacrificio. ¿De dónde ha surgido esa ideología, esa religión? Pues de unas formas de producción, claro. Considerar que el robo o el hurto es algo ilegítimo de base, ¿tiene que ver con qué es lo correcto de forma objetiva? ¿O tiene que ver
con un conjunto de ideas que están intentando justificar un sistema asentado en la propiedad privada. Entonces, cualquier ley que me penalice a mí por robar está al servicio de una estructura económica que se está defendiendo. ¿Entendéis ahora por qué la infraestructura determina la superestructura? Porque esta es la tesis básica, y ahí estamos avanzando ya en los apuntes, ¿no? Esta es la tesis: la estructura económica, o infraestructura, determina la superestructura ideológica. Un conjunto de relaciones económicas, un sistema económico completo, determina todas las ideas, todas las leyes, todas las costumbres de un pueblo en un cierto momento histórico. Esta es la tesis básica que debemos entender, que va a aparecer en algunos textos, ¿vale? Vamos a pasar con el tema de la relación dialéctica, que es otro ámbito problemático, avanzando un poco más en los apuntes, ¿vale? La relación dialéctica. ¿Os acordáis de Platón, no? Platón presentaba una filosofía sentada en la dialéctica. Nosotros habíamos visto que la dialéctica era un cierto ejercicio de diálogo con otro. Entonces, nosotros alcanzábamos verdades filosóficas, ideas platónicas, por medio de una discusión en la que dos elementos que están en discordia, que están discutiendo, poco a poco van accediendo a una verdad superior a ellos mismos. Esto es una relación dialéctica, ¿vale? En Marx también, pero lo tenemos que interpretar ahora en sesgo de análisis de la realidad social, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en esta realidad? Que las formas de producción, las relaciones de producción, la infraestructura económica, muchas veces se queda anticuada, ¿no? Y desaparecen. Ahora, ¿cómo desaparecen? ¿Por arte de magia? No, por medio de esa relación dialéctica, por medio de esa discusión entre las relaciones económicas y entre qué otra cosa. Pues las personas que viven en esa realidad. Entonces, cuando los individuos empiezan a tener ideas y costumbres y leyes que no, a lo mejor no son legales, pero sí son legítimas, que chocan con la estructura económica vigente, entonces, ¿qué hacemos? Pues nos cabreamos, quemamos cosas y cortamos algunas cabezas. Claro, esto es una teoría que le permite a Marx analizar qué es la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Pues un momento histórico donde unas relaciones económicas de vasallaje, ¿no? De unas relaciones económicas feudales en las que hay siervos y señores, quedan anticuadas. ¿Por qué? Porque los individuos empiezan a tener ideas liberales, empiezan a tener ideas en torno a la libertad, en torno a la propiedad y en torno a muchos otros valores que en ese momento no eran legales, pero sí que se consideraban legítimas, ¿vale? Interesante también analizar esta dualidad, lo legal, lo legítimo. Cuando lo legal se convierte en una cosa ilegítima, establecemos una nueva legalidad que sí sea legítima. Pues esto es la relación dialéctica, ¿no? Por medio de la revolución, cuando cortamos algunas cabezas, pues se genera una nueva estructura económica y después una superestructura ideológica congruente con esa nueva estructura económica, ¿vale? Esto es una herencia de Hegel. Hegel ya explicaba la realidad por medio del espíritu y por medio de esta relación dialéctica, ¿no? Esto lo expliqué el año pasado con ese esquema básico, os acordaréis, de la tesis, la antítesis y la síntesis. Es esto mismo. La tesis, un estado de la realidad, es negado por una antítesis, un conjunto de productores que están descontentos con las relaciones económicas vigentes. Entonces se produce una disputa entre la tesis y la antítesis, y cuando esa disputa acaba y se llega a algo nuevo, hablamos de una síntesis. La síntesis se transforma de nuevo en una tesis, ¿no? En una realidad que se asienta en un sistema económico y un conjunto de ideas. ¿Qué pasa en el futuro? Que surgirá una antítesis que negará esa tesis y se producirá una nueva síntesis. ¿Veis? Es un proceso infinito, ¿vale? ¿Qué pasa? Que según el materialismo histórico no es infinito, tiene un final. ¿Cuál será el final? Supongo que ya lo vais viendo. Entonces, ¿qué ocurre en esta realidad? Las relaciones de producción capitalista han quedado anticuadas, ¿no? Hay una nueva lucha social, una nueva lucha de clases, concepto marxiano fundamental, que desembocará en una nueva forma de producción, en una nueva infraestructura económica. ¿Cuál es esa infraestructura económica para Marx? La comunista. Eso es el materialismo histórico, ¿vale? Es una teoría científica. Se intenta adelantar a los hechos futuros, se intenta prever lo que va a ocurrir. Y lo que prevé Marx es que se va a producir la sociedad comunista.
¿Por qué la sociedad comunista? ¿Por qué se va a producir necesariamente con el desarrollo histórico la sociedad comunista? Porque es ese sistema económico que sí corresponde con la naturaleza humana que veíamos en el problema del ser humano del otro vídeo, ¿no? Resulta que no produce alienación en esa actividad, en la actividad más humana de todas, en el trabajo, ¿no? Porque ahí el ser humano goza del producto de su propio trabajo, se identifica en su trabajo, porque no se lo expropia un burgués asqueroso. Ahora bien, algún avispado ya se habrá hecho la pregunta: ¿cuándo va a llegar eso? Porque Marx lo ha analizado científicamente con su teoría. Esto va a llegar. ¿Por qué no ha llegado? ¿Cuándo va a llegar? ¿Vale? Este es el asunto por el cual El Capital es una obra de muy problemática lectura, ¿vale? En un principio, Marx, con el materialismo histórico, sabe ver, con una teoría que es muy larga de contar, que si tenéis interés os puedo dejar un par de libros, en el que dice que el capitalismo tiene una peculiaridad, que es que produce sus propias condiciones de desaparición, ¿vale? Y esto es interesante porque Marx supo prever muchas crisis que se produjeron de verdad en la realidad. O sea, Marx sí consiguió adelantarse a algunos hechos de la realidad. Pero, vale, ¿por qué? Volvemos a la pregunta, ¿por qué no se ha generado el comunismo? Si se supone que en un principio Marx decía que las crisis que generaba el capitalismo la generaba el capitalismo por su propia estructura. Dice Marx al principio del Capital que el capitalismo se va a acabar, porque llegará un momento que el capitalismo va a generar sus propias condiciones de contradicción. Esto es lo importante. El capitalismo va a acabar solo, no hace falta nada. ¿Qué ocurre? Que si avanzamos en el Capital, en esos libros que Marx no llegó a escribir, o que dejó como apuntes, podemos encontrar el fenómeno de que empieza a ver Marx que quizá esto del capitalismo no se acaba solo, que quizá el capitalismo no genera sus propias condiciones de finalización, de acabamiento, sino que hace falta algo, una cierta maquinaria para acabar con el cuerpo agonizante del capitalismo. ¿Cuál sería esa? Pues la revolución del proletariado, la dictadura del proletariado. Este es el ámbito problemático de la obra de Marx, El Capital, que hay contradicciones internas, porque seguramente Marx descubrió algo en el libro 3 por el cual tenía que reescribir cosas del libro 1. ¿Qué pasó? Que se murió antes de hacerlo, ¿vale? Entonces, el tema y la discusión está aquí. ¿El capitalismo genera sus propias condiciones de negación? ¿Acaba solo? ¿Se autodestruye? ¿O hace falta violencia para acabar con el sistema capitalista? Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué digo todas estas locuras? Porque esto tiene una conexión muy loca, pero muy real, con San Agustín. Y por eso, que os preguntabais mucho, ¿por qué das el problema de la historia, el problema de la sociedad, de la política en San Agustín? Y luego nos dice que no lo estudiemos para la PAU. Pues porque me permite establecer esta relación loca entre San Agustín y Marx. Ambos tienen una concepción de la historia teleológica. Recordemos, ¿no? Teleológico viene del concepto telos, griego, objetivo, fin, meta. Entonces, una concepción teleológica de la historia es una concepción histórica que se dirige a un final objetivo. Hay una flecha de la historia que avanza hacia un final necesario. Para San Agustín era el reino de Dios. Para Marx, ¿cuál es? El final de la servidumbre, la emancipación de todos los hombres y mujeres. ¿Qué ocurre? Que esa emancipación solo se puede dar en una sociedad comunista. Entonces, si el final objetivo de la historia es este, en concreto, me da igual el de San Agustín, me da igual el de Marx, si el objetivo final de la historia es este, entonces se justifica toda forma de violencia posible para llegar a ese final. Lo vimos en San Agustín, cuando la Inquisición veía que el reino de Dios no llegaba, que no bajaba el Mesías por segunda vez, entonces empezó a adelantarle el trabajo a Dios en el juicio final, ¿no? Empezó a quemar brujas. Pues en este caso igual, si resulta que el capitalismo no acaba, si resulta que el capitalismo se sigue cobrando vidas humanas y queremos que llegue ya la sociedad comunista, pues entonces vamos a adelantarla. ¿Vamos a adelantarla cómo? Pues con violencia. Que el obrero tome los medios de producción, que el obrero tome el Estado, que introduzca la dictadura del proletariado y que mate a todos los ricos. Es interesante entonces analizar que esta propuesta política conlleva una cosa necesaria, que es que para alcanzar sus objetivos le hace falta la violencia. Y este programa es el que entendió sobre todo la URSS, y es el que desarrolló la URSS, y en concreto Stalin.
Y esto permite también responder a una crítica muy común al comunismo, ¿no? Siempre se suele decir del comunismo que es una utopía, que es una realidad muy bonita, ¿no? Porque repartiríamos la riqueza entre todos tendríamos el mismo nivel, todos tendríamos los mismos coches y no habría comparativas. Yo no odiaría al vecino por tener un BMW guapísimo, ¿no? Entonces eso es utópico, es muy bonito, pero es imposible. ¿Por qué? Porque el ser humano es egoísta por naturaleza, porque quiero el BMW para mí y no para ti. Casi prefiero no tener un BMW con la condición de que tú tampoco lo tengas. ¡Cerdo! Entonces, claro, la transición natural al comunismo parece improbable. Si resulta que el ser humano es egoísta por naturaleza, vamos a llegar al punto de que los burgueses que tienen medios de producción y son súper ricos, vamos a poner un caso concreto, ¿no? Va a llegar a esa situación en la que Jeff Bezos y Elon Musk digan, mira, se acabó este estado de servidumbre de la humanidad, voy a repartir mi riqueza equitativamente. Pues seguramente no, claro. ¿Quién en su sano obviamente? ¿Qué rico en su sano juicio va a regalar toda su riqueza por alcanzar un mundo perfecto? Ninguno, obviamente. Es humano, es natural. Y esto hace necesaria la dictadura del proletariado. Esto hace necesaria la expropiación, que parece una cosa muy chavista, ¿no? Parece una cosa muy propia de Venezuela. Esto ocurrió en Venezuela. La expropiación. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Ahora bien, en España está este debate actualmente. El suministro eléctrico era público, era una empresa organizada públicamente y se privatizó. Se está discutiendo si esa empresa debería expropiarse, es decir, debería quitársele de las manos por la fuerza a los burgueses para devolverlo al Estado, para devolverlo al fin y al cabo al pueblo. Así que esto de la expropiación, aunque suena una cosa muy chavista, muy anticuada, es un tema que a veces aparece en el debate público. Mira cómo tira la pata. Muy bien, y hemos llegado ya pues al final objetivo de la historia, con todo esto, a la sociedad comunista, el final feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay subordinación esclavista entre los señores y los esclavos, entre los señores y los siervos, entre aquel que tiene medios de producción y aquel que no los tiene, entre aquel que no necesita trabajar, porque tiene un negocio, y aquel que lo único que puede hacer con su vida es trabajar, ¿no? Cuando llegamos a ese punto, todos los hombres y mujeres alcanzarán la emancipación, es decir, la total independencia, y la riqueza se repartirá de forma equitativa. Ya está, final feliz. Maravilloso, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí el problema político. Espero de nuevo no haber sonado demasiado bolchevique y recordad que el único motivo por el cual yo me pongo bolchevique en estos vídeos es para que entendamos desde dentro, desde el engranaje mismo de Marx, ¿no? Sabéis, ya os he dicho muchas veces que mi comprensión de los filósofos es una especie de maquinaria, es una especie de dispositivo, ¿no? Entonces estamos introduciéndonos en los engranajes del sistema marxiano, en los engranajes del cerebro de Marx para entenderlo. Por eso intento justificar su pensamiento. ¿Estoy de acuerdo? Muy bien, pues espero que haya quedado todo claro. Recordad que si tenéis cualquier duda me podéis escribir en Classroom y yo haré un vídeo próximamente respondiendo a todas vuestras dudas y también comentando un poco el texto de Marx y ayudándoos un poco con los comentarios que nos pueden entrar en examen, ¿vale? Pues nada, chavales, un besito muy grande.